El 7 de octubre del 2023, a las 6 de la mañana, el Hamas palestino atacó Israel en ocasión del 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Si recordamos, en 1973, Egipto y Siria iniciaron un ataque sorpresivo contra Israel para ayudar a los palestinos. Pero el gobierno de Israel, puesto sobre aviso por la monarquía jordana y respaldado por Washington, logró derrotar a los ejércitos árabes. El entonces presidente egipcio, Anwar el-Sadat, traicionó a los árabes y Siria perdió el Golán. La operación actual, Tormenta de Al-Aqsa, ha hecho añicos irremediablemente a la fuerte mitología popular en torno a la invencibilidad del Tzahal, el Mossad, el Shin Bet, el tanque Merkava, la cúpula de hierro y las fuerzas de defensa de Israel. Drones palestinos baratos alcanzaron múltiples torres de sensores, facilitaron el avance de una infantería en parapente y despejaron el camino para que equipos de asalto con camisetas y armados con AK-47 rompieran el muro y cruzaran una frontera que ni siquiera los gatos callejeros se atrevían. Aunque el gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu afirma que la operación palestina sorprendió a Israel, eso no es cierto. La inteligencia egipcia y la CIA advirtieron a Tel Aviv sobre un ataque inminente de Hamas, pero los israelíes optaron por ignorarlo, al igual como lo hicieron con los ejercicios de entrenamiento de Hamas. Además, existen una serie de hechos inexplicables que no hace creíble la versión israelí. ¿Cómo es posible que el Mossad, considerado uno de los servicios de inteligencia más eficientes del mundo, no detectó que el Hamas estaba preparando el ataque? ¿Cómo es posible que un bulldozer se llevara por delante la barrera de seguridad alrededor de Gaza sin que nadie lo notara? ¿Cómo es posible que escuadrones del Hamas se infiltraran en parapentes y que los israelíes, siendo una de las mayores potencias de defensa aérea del mundo, no pudieron repeler el ataque? ¿Cómo es posible que cuando los hombres del Hamas atacaron más de 20 centros habitados israelíes, matando a su paso, las fuerzas especiales de Israel, que tienen la reputación de hallarse entre las mejores del mundo, no intervinieron inmediatamente trasladándose en helicópteros a los puntos atacados? ¿Cómo es posible que aquel mismo día se realizara un festival musical con la participación de miles de jóvenes en el desierto, a pocos kilómetros de Gaza, precisamente en una zona considerada peligrosa por hallarse al alcance de los cohetes del Hamas, y que ni siquiera hubiese en aquel lugar alguna presencia de fuerzas de seguridad? Todos esos hechos dibujan un escenario similar al del ataque del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, cuando todo el sistema estadounidense de inteligencia y de defensa se vio tomado por sorpresa por el ataque de Al-Qaeda. Pruebas irrefutables, oficialmente catalogadas como conspiracionismo, demuestran que los hechos del 11 de septiembre del 2001 fueron una operación montada por elementos de la CIA para justificar la guerra mundial contra el terrorismo, con la invasión de Afganistán y de Irak, y las guerras que vinieron después. Algo similar ha sucedido en Israel, cuyo sistema de inteligencia y de defensa supuestamente fue tomado por sorpresa por el ataque de Hamas, lo que a su vez logró implementar la llamada guerra contra el terrorismo. El objetivo estratégico de la operación israelí es exterminar a todos los palestinos y apoderarse de sus territorios, así como saquear las millonarias reservas de gas ubicadas en la franja de Gaza. El otro objetivo estratégico de la operación israelí sería provocar una guerra contra Irán, creando una reacción en cadena de guerras en el Medio Oriente, región donde Estados Unidos, Israel y las potencias europeas están perdiendo terreno. Es por eso que el imperio de la guerra no quiere terminar este conflicto. El mundo ha visto cómo 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, además de su neocolonia Japón, votaron en contra del proyecto ruso que proponía un alto al fuego en Gaza. Es por eso que la reunión prevista en Jordania para dar el inicio de las negociaciones de paz entre el presidente estadounidense Biden, el rey Abdalá de Jordania, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el líder palestino Mahmoud Abbas
se canceló en última instancia debido al ataque en el hospital de Gaza, lo cual sacudió nuevamente a toda la región. Tal como están las cosas, ya está plenamente establecido quién se está beneficiando de la espantosa tragedia palestina. Tenemos 3 victorias para la potencia hegemónica y una victoria para su nación de portaaviones en Asia Occidental. El primer ganador es el imperio de la guerra. La solicitud de la Casa Blanca para que el Capitolio le dé $106 mil millones para financiar especialmente a Ucrania e Israel es maná del cielo para los tentáculos armamentistas del complejo militar industrial. El segundo ganador es el Partido Demócrata, que está diseñando el inevitable cambio de narrativa del espectacularmente fallido proyecto Ucrania. Sin embargo, eso solo pospondrá la próxima humillación de la OTAN en 2024, lo que reducirá la humillación afgana al estatus de un juego de niños en el arenero. El tercer ganador es el grupo de los neoconservadores straussianos, quienes lograron prender fuego en Asia Occidental para intimidar a los que osen desafiar al imperio, apoyando a los BRICS 11 y la integración de Eurasia. Luego está la vertiginosa aceleración del proyecto patrocinado por maníacos sionistas genocidas. Una solución final a la cuestión palestina que mezcla arrasar Gaza hasta los cimientos, forzar un éxodo a Egipto, convertir a Cisjordania en una jaula y, en el más extremo, una judaificación de la mezquita de Al-Aqsa, completa con una destrucción escatológica del tercer lugar más sagrado del Islam, que será reemplazado por la reconstrucción del tercer templo judío. Es importante recordar que el conflicto de Israel y Palestina no es una guerra clásica entre dos estados, ya que Israel no ha definido sus fronteras y Palestina no es un estado reconocido, sino un enfrentamiento entre dos poblaciones. Al morir el líder histórico palestino Yasser Arafat en 2004, Mahmoud Abbas fue electo presidente en 2005. Después de la victoria del Hamas en las elecciones legislativas del 2007 y ante la imposibilidad de lograr que Occidente aceptara un gobierno del Hamas, los palestinos lucharon entre sí en una guerra civil. Como resultado de aquel conflicto fratricida, Cisjordania vive bajo el gobierno de Al-Fatah, el partido laico creado por Yasser Arafat, pero Mahmoud Abbas y sus más cercanos colaboradores reciben financiamiento de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Israel, mientras que la Franja de Gaza es gobernada por el Hamas, la rama palestina de la Hermandad Musulmana. Los gobernantes de Gaza son individuos que no ven en el Islam una forma de espiritualidad, sino un arma de conquista. Son asalariados, principalmente, del Reino Unido, de Qatar, de Israel, de Turquía, Irán y la Unión Europea. En el momento de su creación, el Hamas estaba financiado por el Reino Unido y tuvo el apoyo de los servicios secretos de Israel, deseosos de utilizarlo para debilitar el movimiento creado por Yasser Arafat. Israel asesinó después al líder religioso del Hamas, el jeque Yassin, y más tarde utilizó de nuevo al Hamas para eliminar a los dirigentes de la resistencia palestina marxista. En Siria, hombres del Hamas, guiados por agentes del Mossad israelí y por yihadistas de Al-Qaeda, atacaron en 2012 el campamento palestino de Yarmouk, al principio de la guerra contra Siria. Ahora, en 2023, el Hamas lucha nuevamente contra Israel, su aliado de ayer. Hace 75 años que los sucesivos gobiernos de Israel vienen haciendo todo lo posible contra el reconocimiento de la igualdad entre judíos y árabes. Desde el llamado de Ginebra, Israel promueve la solución de los dos estados, o sea, el plan colonial de último minuto de Lord William Pell de repartir Palestina entre judíos y palestinos, plan que los británicos nunca lograron imponer en el terreno en 1937 ni en las Naciones Unidas en 1948. Los únicos que plantean una solución inteligente son los marxistas del Frente Popular de Liberación de Palestina, quienes siguen predicando en el desierto, proponiendo la creación de un Estado único en cuyo seno cada persona dispondría de un voto en condiciones de igualdad,
tal como lo decía el líder libio Gaddafi en la ONU en 2009. وهذا الكتاب الابيض هذا الكتاب الابيض فيه حل فلسطين بعدين علي بس Hoy en día, la única solución para Netanyahu es arrasar Gaza, a pesar de que la ONU haya aprobado un alto al fuego en el conflicto. Si la invasión masiva sucediese, una guerra regional más amplia es inevitable. Gaza fácilmente podría convertirse en Bakhmut 2.0, una picadora de carne abrasadora. Hezbollah y el Frente de Resistencia han anunciado sus líneas rojas, y si Tel Aviv las cruza, Nasrallah ha prometido abrir un nuevo frente. Si el Hezbollah entra en escena, Israel no podría rechazar el ataque por sí solo. Únicamente podría sobrevivir con el apoyo militar de Estados Unidos. Es por eso que el Pentágono continúa enviando armas y municiones, además de ordenar el despliegue de grupos navales frente a la costa de la Franja de Gaza para disuadir a Hezbollah. Israel está rodeado por decenas de miles de misiles inteligentes y enjambres de drones. Un ataque contra Hezbollah o Irán constituye la píldora roja para Israel. A pesar de ello, el ejército de Israel ha hecho los preparativos para iniciar una limpieza étnica en la Franja de Gaza, el viejo sueño de los supremacistas judíos. Pero en el propio Israel y también en Estados Unidos, numerosos ciudadanos se oponen a ese crimen. Hoy en día, el mundo está dividido. La división generalizada en todos los bandos hace imposible la adopción de decisiones. La imposibilidad de resolver el conflicto entre Israel y Palestina no reside únicamente en la maldad de Israel. En realidad, es una muestra de lo absurdo que resulta el mundo basado en reglas que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill pretendieron instaurar al término de la Segunda Guerra Mundial, mundo que de hecho aceptamos al disolverse la Unión Soviética. Ese mundo funciona según reglas dictadas por los anglosajones, reglas que hoy se explicitan a través del G7. Es por eso que en aquella época, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y el jefe del gobierno francés en el exilio, el general Charles de Gaulle, exigieron un mundo basado en el derecho internacional. En el mundo basado en el derecho internacional, los estados son soberanos y están obligados a respetar los tratados que firman libremente. Ese fue el principio básico de la creación de las Naciones Unidas. Hoy, tenemos que volver al texto fundador que está en la Carta de San Francisco. Aplicado al conflicto actual, eso significa en primer lugar que Israel está obligado a respetar su propia firma, que aparece al pie de su adhesión en la ONU. Y también debe hacerlo la Autoridad Nacional Palestina, firmante de los acuerdos de Oslo. Sin embargo, el mundo se encuentra frente a una situación en la que todos los actores han saboteado deliberadamente cada posible solución al conflicto. Lo que queda claro en esta historia es que la guerra por poder de la hegemonía contra Rusia en Ucrania y la remezcla de guerra contra el terrorismo de Israel sobre Gaza son solo frentes paralelos de una única guerra global que evoluciona horriblemente. Pero si Israel es derrotado en Gaza, inmediatamente después de la derrota de la OTAN en Ucrania, ya nadie sentirá temor frente a Occidente y todas las reglas impuestas en contra del derecho internacional. Todos los pueblos que Occidente ha mantenido sojuzgados desde hace siglos, todos los pueblos que ha venido explotando descaradamente, se levantarían contra ellos. Lo que hoy está en juego ya no es la cuestión palestina, sino la supremacía de Occidente, la preservación de sus reglas y las ventajas que tales reglas todavía confieren a las potencias occidentales, lo cual hará que sea casi imposible evitar que todo esto termine en un baño de sangre.